Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Yo quiero que en esta noche puedas agarrar la palabra de Dios, que es la Biblia, que puedas tener tu cuadernito, que puedas sentarte en un lugar tranquilo, tranquila. Quizás estás ahí con algún barullo y esto, pero es importante que, bueno, haya como un tiempito ahí de quietud para poder recibir en esta noche lo que el Padre quiere traer directamente de su corazón a tu corazón. Amén. Amén. Lo creemos, lo recibimos así y sabemos que es un tiempo nuevo. Es un tiempo nosotros como iglesia, como comunidad, estamos justamente, como decimos, empezando a transitar el 4º año. Es un tiempo expresamente complejo y tal vez creo que esto de como los chicos que nacieron en pandemia, como las cosas que pasaron en pandemia, tantas cosas que probablemente vamos a recordar de esta etapa. Nosotros finalizamos un año y empezamos otro también en pandemia. Y creo que es la voluntad de Dios, como todo lo que acontece. Hay muchas cosas que, por supuesto, sabemos que tienen que ver con cosas que se establecen en el mundo natural primero y luego se acontece en el mundo, en el mundo espiritual y luego en el mundo natural. Pero nosotros queremos en esta noche pedirte que vos como parte de este cuerpo puedas empezar a vivenciar un tiempo nuevo conforme a este nuevo año que comenzamos a caminar. Amén. Amén. Y que podamos, a partir de este tiempo, que seguramente arrancamos desde la semana pasada, pero más conscientemente a partir de este día, que podamos empezar a vivenciar el caminar de una manera diferente. Así que vos que estás ahí conectado, familia, quiero decirte que, bueno, vamos a tomarnos un tiempo para orar y un tiempo para reflexionar acerca de esta palabra que hoy tenemos para compartirte. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Señor, dándonos cuenta de aquellas cosas que, primeramente, que hacemos mal, pero dándote gracias, Señor, porque sabemos que cuando entramos pidiéndote perdón, Señor, vos sos un Dios que nos ama tanto, que nos perdona. Y, Señor, sabemos que no hay nada que podamos hacer nosotros para que vos nos ames más. Y también, Señor, sabemos que no hay nada que podamos hacer para que vos nos ames menos. Y eso nos fortalece, Señor, nos guía a poder ir a tu presencia, Señor, para buscar ese perdón, para buscar esa guía que día a día, Señor, vos nos das. Por eso, Señor, te damos gracias porque, Señor, como decía desde esta mañana, Señor, que vos nos estás hablando, nos estás guiando, nos estás volviendo la mirada a tu presencia, a tu camino, a tu palabra. Gracias, Señor, porque vos hablás a través de tu cuerpo. Gracias porque cuando nos reunimos, Señor, tu presencia está ahí. Gracias porque cada uno lleva de tu presencia al cuerpo. Gracias, Señor. Por eso, Padre, en esta noche que estamos todos reunidos, Señor, no queremos que sea una noche más. Queremos que sea una noche donde tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones, nos inquiete, nos exhorte, Señor, nos guíe a poder volcar la mirada a tu presencia, a tu palabra, hacia donde vos nos querés llevar. Padre, fortalece al débil, fortalece al caído, levantalo, Señor. Que sea tu palabra a través de la pastora, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias. Gracias, Señor, por lo que ya estás haciendo.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Y amén. Amén. Muy bien, amados. En esta noche vamos a posar nuestra mirada en el libro de Efesios. Así que vamos hacia el Nuevo Testamento, al libro de Efesios. Nuevo Testamento, libro de Efesios. Y si tenemos que titular esta reflexión, esta meditación, sería que le pongas ahí un título: llamados a ver. Llamados a ver. Ver. Ojos grandes, abiertos, llamados a ver. Y para arrancar, vamos a posarnos en el capítulo 1, pero aún todavía no vamos a leer la porción de la palabra, sino quiero llevarte a una introducción. Quiero contarte un poco algunas cosas que quizás sabías o tal vez no de esta carta y de esta iglesia. Esta iglesia a la cual Pablo le escribe esta epístola, esta carta, es para la iglesia que está en Éfeso, para la iglesia de los Efesios. Y quería contarte que la iglesia de Éfeso tuvo un comienzo muy modesto. Cuando Pablo visitó a Éfeso, solo encontró 12 creyentes en la ciudad. 12 creyentes en la ciudad. Estos creyentes habían sido ganados para el Señor por el inmaduro, si podemos decirlo, pero impactante predicador Apolos. Seguramente vos que has leído y tenés conocimiento de la palabra, este nombre Apolos te suena. Estos creyentes fueron ganados para Cristo en esta ciudad por Apolos. Pero Pablo empieza a enseñar y a profundizar en la sinagoga. Y él enseña por espacio de 3 meses en Éfeso. Pero los judíos que vivían ahí, que estaban recibiendo también esto que Pablo estaba diciendo, estaban circundando estos lugares, estaban muy endurecidos y se negaban directamente a creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo mudó la iglesia a la escuela de un filósofo tirano. El nombre, filósofo tirano. Muda la iglesia a ese lugar. Y allí Pablo predica durante 2 años enteros. En Hechos 19:10 nos cuenta la palabra, no la buscamos ahora, pero nos dice que justamente Éfeso era un caldo de cultivo para la magia y para la superstición oriental. Muchos conocemos esos trasfondos de los cuales hablaba Pablo acerca de esta iglesia de Éfeso. Habían muchos que habían venido con un montón de cosas de su pasado y la mayoría mezclado con cosas supersticiosas, con magia, con esoterismo, con ocultismo. Y ese era, ahí en esa ciudad, ese lugar, era un caldo de cultivo para este tipo de cosas. Mucha gente de Éfeso era muy emocional, muy emotiva y muy sensual, muy dada a las cosas sensoriales, a las experiencias sensoriales. Y eran llevados fácilmente por sus sentimientos. Después, si querés, buscas en Apocalipsis 4, que le habla el ángel, Apocalipsis 2, le habla a la iglesia de Éfeso, pero eso no lo vas a mirar ahora. Quiero contarte que Pablo predicaba y Dios iba haciendo esa obra en cada creyente, entre ellos. Y habían evidencias de vidas transformadas. Se había predicado el Evangelio con el poder del Espíritu Santo y realmente habían creyentes viviendo el Evangelio en medio de una sociedad tan pagana e inmoral. Recordemos cuando Pablo empieza a hablar y muchos de ellos llevan en Hechos
todos los libros que habían comprado y todo lo que tenía que ver con la magia, la superstición, y habían hecho una gran fogata. Y se decía que eran cualquier cantidad de dinero que se había invertido en esos libros y en estas cosas. Todos habían tomado la decisión y era una evidencia realmente de que había venido Cristo a sus vidas. Ahí estamos viendo este pueblo, esta iglesia. Pablo veía también dentro de esta iglesia mucha división, pero también veía en la ciudad mucha división. Era un tiempo de división. Había en medio de la gente, entre los cristianos, divisiones, porque muchos decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Jesús, no, yo soy de Pedro. Y había como un grupete que iba para un lado, otro para el otro. Era como una cuestión de divisiones entre ellos. Y había también como una falta de armonía, de alineamiento entre el hombre, entre el creyente y la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ir a la carta donde Pablo empieza a hablar en Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí vemos en este primer versículo del primer capítulo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, llamado por Dios, apóstol de Jesucristo. El llamado de Dios a Pablo fue un privilegio. El privilegio de servir a Cristo, a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Dios mismo, el Señor Supremo, el Soberano, el que reina y el que gobierna todo. Pablo fue llamado y enviado con una misión muy especial. Pablo fue llamado y enviado para ser un mensajero. El mensajero de un mensaje glorioso, de salvación a un mundo perdido. Si Dios nos llama, debemos acudir a ese llamado. Pablo no había elegido su ministerio, tampoco había escogido que iba a ser un apóstol. Pablo fue elegido por Dios, fue convocado por Dios mismo para ser ministro de la palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que lo que estamos haciendo en este momento es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que nuestra obra y nuestra profesión son de Dios? Que estamos justo donde Dios nos quiere, que estamos dentro de la voluntad de Dios, o quizás estamos fuera de ella. Ahora vamos a ir del versículo 1, vamos a ir al capítulo 1, pero al versículo 15. Vamos a saltar al versículo 15. Y miren cómo empieza Pablo aquí a mostrar y a declarar el plan eterno de Dios para cada creyente. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí podemos empezar a ver el plan eterno de Dios para cada creyente. Pablo declara por medio del Espíritu Santo cuál es el plan de Dios para cada creyente. Dice,
llegar a conocer a Dios. Porque dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, versículo 17. Para que el Padre os dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Llegar a conocer a Dios. Si querés, anótalo ahí. Llegar a conocer a Dios. Este es el plan eterno y este es el objetivo específico, íntimo y personal. Miren, está claro que Dios realmente quiere hablarnos a nosotros de esto. Justo mi hijo hoy tuvo una intervención en el Instagram y le preguntaron sobre qué tema, sobre el tema de intimidad. Y cuando arrancó empezó a hablar y en un momento dijo, ¿cómo vamos a tener intimidad con alguien que no conocemos? Y dice que el conocimiento de Dios es crucial, es esencial para que todos nosotros podamos crecer cada vez más en el conocimiento de Dios y que el mundo entonces llegue a conocer a Dios, a Jesús como su Salvador personal. Ese es el plan de Dios. Que nosotros crezcamos cada vez más en el conocimiento de Él, de Jesús, para que el mundo pueda conocer a Dios, a Jesús como su Salvador personal. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. La iglesia, versículo 15, tenía dos cosas muy importantes. Tenían fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. La iglesia tenía una fe fuerte y un amor innegable que se veía entre ellos. Y ese testimonio era notorio en todos los lugares en donde estaba la iglesia. Pero era necesario crecer en el conocimiento de Dios y ese conocimiento tenía que ver con el conocimiento de Dios y el conocimiento del poder de Dios. Anota ahí, crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento del poder de Dios. Muchos venimos a Cristo y empezamos un camino de descubrimiento de quién es este Dios. Y empezamos a ver que no es el Dios de nuestra mente, que no es el Dios que creíamos, que no es el Dios de nuestra imaginación, que no es el Dios hecho a medida a como eran nuestros padres, sino que empezamos a confrontar con la visión de un Dios real, un Dios vivo, el Dios de la palabra, no el Dios de una religión. Este es el Dios, Jesucristo. Ese es el que debemos conocer. El Dios, Jesucristo, que vino a revelarle a Dios Padre a los hombres. Es un llamado a poder vivir en la revelación de quién es Dios. Pablo ora para que sean abiertos los ojos del entendimiento, para que sean iluminados los ojos del corazón. Los ojos del corazón. El corazón debe estar abierto para que pueda verse la luz de Dios. Y un corazón abierto es una responsabilidad tanto del creyente como del Espíritu Santo. Miren, cuando se alumbran los ojos del entendimiento del Espíritu, se empieza a ver todo desde una perspectiva muy diferente. Se empieza a ver todo desde otro punto de vista. Se empiezan a abrir nuestros ojos espirituales. Nosotros podemos vivir llenos de información, con una visión muy cortita y limitada, porque es nuestros ojos naturales, de todo lo que está frente a nuestras narices. Ahí, lo que vemos frente a nuestras narices.
Pero la palabra de Dios muchas veces es tomada como una información. Pero cuando empezás a orar en esta dirección, cuando empezás a pedir que Dios te dé ese espíritu de revelación y el espíritu de sabiduría, entonces Dios te revela la palabra con un entendimiento de las cosas. Su Espíritu Santo actúa en tus ojos espirituales para ver aquellas cosas que Dios te quiere revelar, para llevarte a un nuevo nivel de entendimiento. Gloria a Dios. Esto recibí a vos, hermano, a vos, hermana, que estás escuchando, que tu corazón está latiendo porque está entendiendo que esto es lo que el Espíritu Santo te venía hablando. Es una confirmación de lo que el Señor ya te venía hablando. Una persona que empieza a ver de esta manera, entonces llega a conocer, y escribí ahí, la esperanza del llamado de Dios. En el versículo 13 del capítulo 1 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En el versículo 4, más arriba, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y miren lo que dice acá, que hizo sobreabundar en nosotros, para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Tremendo esto, dándonos a conocer su voluntad, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Cuando los ojos del entendimiento se abren, cuando el espíritu de revelación y de sabiduría empieza a operar a través del Espíritu Santo en tu vida, tu condición cambia. El hombre y la mujer que empiezan a ver de esta manera ya no son los mismos. Cuando empiezan a ver y a recibir esta revelación de entendimiento, del conocimiento de parte de Dios, su comprensión cambia para que todo empiece a obrar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios empieza a mostrar y a revelar algo, cosa que ojo no vio ni oído escuchó, pero que están preparados para aquellos que aman. Y el que ama es porque conoce. Amén. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, Moisés. Miren, en Éxodo 3, el que conoce la historia de Moisés, muchos, en Éxodo 3 cuenta la historia que estaba Moisés con las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas al desierto. Miren lo que estaba haciendo Moisés. Tal vez vos en esta noche sos como este Moisés. Tal vez estás cuidando las ovejas de tu suegro. Tal vez estás ahí en medio de una tarea y de pronto, en medio del desierto, allí Moisés fue a llevar a las ovejas. Estaba cumpliendo la tarea,
de apacentar esas ovejas del suegro. Y de pronto llega hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se le aparece el ángel de Jehová en la zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Y él ve algo sobrenatural, algo está pasando allí, es una zarza que arde, pero no deja de arder, algo pasa. Y Moisés, estando allí en medio del desierto, con las ovejas, vaya a saber qué estaba pasando en ese momento en su mente, se acerca. Y viendo Jehová, dice versículo 4, que él, Moisés, iba a ver, que Moisés se acerca a ese lugar a ver, lo llama Dios de en medio de la zarza y le dijo a Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y en el versículo 10 dice, le da el llamado a esa misión tremenda de enviarlo a Faraón, y ustedes saben todo lo que pasó ahí, para que saque de Egipto a su pueblo. Ahí cuando la persona recibe este espíritu de revelación, este espíritu de sabiduría, como le pasó también a Abraham. Recuerden la historia de Abraham en Génesis 13. En Génesis 13, ustedes recuerdan que Abraham sale porque Dios le pide que salga sin saber a dónde iba y de repente se lleva a su sobrino con él. Y en medio de una situación complicada, familiar, empiezan a tener disputas, riñas, uno, el otro, se pelean. Hay situaciones entre los ganados, los pastores, la gente que tenía uno y el otro. Y de repente en un momento le dice a Lot, Abraham, y le dice, miren, ¿sabe qué, Lot? No haya más altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Qué importante, ¿no? Y le dice a Abraham, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, le dice Abraham. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, le dice. Si tú a la derecha, yo a la izquierda, le dice Abraham a Lot. Y ahí, acá, atentos, dice que Lot alzó sus ojos, dice. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y vio que esa llanura era linda, que era una llanura. La llanura, ustedes saben más por ahí de geografía que yo. No era el desierto, no era el lugar árido. No, era una llanura, un lugar cómodo, lindo, ¿no? Pobladito, verde, reverdecido. Y dice, esta llanura está toda llena para regar, como el huerto de Jehová, dice, como la tierra de Egipto. Y entonces dice que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces Abraham acampa en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hasta Sodoma. Ustedes saben lo que pasó con Lot. Ustedes saben que Lot finalmente vio lo que vio sus ojos naturales. Vio con sus ojos naturales y dijo, esta es la mía, yo me quedo acá. Este lugar es un lugar de llanura, este lugar es un lugar verde. Tal vez habrá dicho más cerca de Egipto finalmente, porque en realidad más vale no estar tan separado, ¿no? Más cerca de Egipto, más cerca de esto. Y sabemos lo que pasó con Lot. En el versículo
14. Vamos a Abraham. Dice que Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Tuvo que haber un corte. Alza ahora tus ojos, le dice Jehová. Alza ahora tus ojos. Y mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Qué tremendo cuando la palabra nos empieza a mostrar y nos empieza a hablar. Fue Dios el que le dijo, ahora mira Abraham, ahora vos, alza tus ojos y mira. La intervención del Espíritu, la intervención de Dios. Mira. Él tuvo que mirar lo que Dios le estaba mostrando. Aleluya. Y ver más allá. Porque vos, si seguís leyendo Génesis, vas a saber en todo lo que Abraham se tuvo que meter. Y muchas cosas le pasaron. Pero él le dijo, mira, ven acá. Y algún momento, ese recuerdo de mostrarle el cielo y las estrellas. Mira, mira, mira más allá. Dios siempre eleva nuestra mirada y nos hace ver más allá, más allá. Pero es la visión de Dios. No la visión natural, no los ojos de un Lot. Y ahí le dice, en el versículo, justamente en el 18, pero ahora en Efesios 1:18, vamos rápidamente, Efesios 1:18. ¿Qué dice la palabra? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto nos quiere decir que cuando un creyente llega a conocer la herencia de Dios, su herencia en los santos, quiere decir que primero tiene que ser alumbrados los ojos de su entendimiento. Tiene que conocer a Dios. Es otro proceso, es otra profundidad, mi amado. Es otro nivel. Porque ahí empieza a conocer la herencia. Y acá dice que la herencia de Dios somos los santos. Nosotros somos el legado y la posesión de Dios. Cuando llegamos a conocer a Dios, empezamos a aprender verdaderamente quiénes somos. Nuestra posición gloriosa en Dios que nos ha dado Él y que nos ha puesto como su herencia. Esas riquezas que Jesús tiene, y eso empieza a avivar nuestra esperanza. Empezamos a entender quiénes somos, cuál es nuestra herencia, cuál es nuestro llamado. Empezamos a ver, a saber y a experimentar el enorme poder de Dios. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si quiere, lo volvemos a leer. Por ahí no lo conocías este pasaje, por ahí lo estás viendo recién ahora. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La palabra de Dios también nos confirma en 1 Corintios 2:12 y dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué?
para que sepamos, y anótalo ahí en grande, sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese poder que exaltó a Jesucristo por encima de todas las criaturas, tanto en este mundo como en el venidero. Ese poder que lo llevó a estar sentado a la diestra de Dios como un lugar de honor y de autoridad de todo el universo. Los creyentes hoy podemos conocer a Dios, pero cuando conocemos su plan eterno, primero conocer el plan eterno de Dios. Nosotros somos parte de un plan. Y mientras más lejos tengas este conocimiento, menos vas a poder experimentar el poder de Dios en tu vida, mi hermano. Porque esto es consecuencia. Todo lo que venimos viendo es palabra de Dios, que lo puedas degustar, que lo puedas ver, que lo puedas masticar. Cuando nosotros empezamos a través de este poder a saber aquellas cosas que Dios nos ha concedido, ese mismo poder que hizo que Jesucristo ascendiera al cielo, el que estuviera sentado a la diestra de Dios, que no solamente resucitó a nuestro Señor Jesucristo, sino que también ese mismo poder es el que nos resucitará a nosotros, el que nos resucita en Él. Hay un poder que conquistó la muerte, la venció. Y ese poder es el que ha dado la posibilidad de darte a vos una vida nueva. Y el poder vivir una vida agradable a Dios. Porque ya el poder está en vos. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Muchos de nosotros, muchos de los creyentes conocen a Jesús a través de la teología, la doctrina, el conocimiento, la información, que es muy importante tenerlo. Pero la palabra de Dios nos dice que a Cristo hay que experimentarlo en nuestro interior con esta sabiduría y esta revelación. Hay muchos teólogos muy lejos de Cristo. Es posible tener conocimiento informado de una persona y no conocer a esa persona informada en la intimidad. Yo puedo saber mucho de alguien, pero cuando alguien por ahí le preguntan a esa persona de mí, va a decir, no sé quién es, no la conozco. No, pero ella sabe mucho de vos. Sí, pero no sé quién es, no la conozco. Puede saber mucho de mí, pero yo a ella no la conozco. No nos conocemos. Y yo puedo tener la información y ser una fanática de todas las cosas, lo que hizo, lo que no hizo, qué comió, a dónde fue, todo. Pero no lo conozco. Cuando le preguntarán a esa persona por mí, va a decir, ni idea, no sé quién es. Porque nunca hubo una intimidad. Cristo debe ser revelado. Y Dios es conocido porque Cristo es la revelación de Dios. Y hay un ejemplo que podemos también extraer y es gráfico para que podamos entender con esto de poder ver. De pronto estamos en un cuarto inmenso y lleno de tesoros, pero ese cuarto está totalmente oscuro, estamos a oscuras. Y puede que los tesoros que hayan en ese cuarto sean muchísimos, pero si no se enciende una luz, nunca se va a revelar lo que allí en ese cuarto se encuentra. Pero también imaginémonos ese mismo cuarto oscuro, pero con serpientes venenosas. Pienso yo que caminar en un cuarto oscuro con serpientes venenosas es un peligro, ¿no? Pero ¿quién puede discernir un peligro sino
el que lo ve. ¿Quién puede ver los tesoros que están en un cuarto? Sino el que los ve. Y esta revelación es como esa luz que se enciende en ese cuarto oscuro. Ahí es donde nos lleva a ver esas riquezas espirituales y nos va a librar del peligro. Y esa capacidad que nos da para poder ver lo que con nuestros ojos naturales no podemos percibir. Es muy importante que podamos entender esto. Y este debe ser el motivo de nuestra oración, por nosotros, por los nuestros, para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Y sabemos que la oración es una de las armas más poderosas con las que contamos. Y es tal vez muchas veces el arma que menos usamos. Y ahí es donde vemos que la oración no debe ser solamente en tiempos de necesidad y para algunas peticiones personales, sino que todo es un motivo para orar. Por eso Pablo arranca, por esta causa, por todo lo anterior, dice, yo doblo mis rodillas. Qué tremendo cuando hay un hombre de Dios que ora por un pueblo. Aleluya. Qué tremendo cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene esa revelación, ese entendimiento, esa sabiduría que viene del Espíritu. Y entonces empieza a orar de una manera directiva, una manera intencional. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a batallar para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Dios no nos va a dar una revelación que esté separada de su palabra. Ya su palabra es la fuente de toda sabiduría. En su palabra están los tesoros. En su palabra está todo lo que necesitamos. Y por medio de su palabra, ahí nuestros ojos van a ser abiertos. Lean el Salmo 119. Léanlo completo. No saben las bellezas que tiene ese salmo. La palabra nos enseña lo que tenemos y lo que no tenemos. Ella nos enseña nuestras faltas. La palabra de Dios es sabiduría de Dios. Es el tesoro. Abre los ojos y lee la palabra con entendimiento para que ese poder de Dios suelte lo que está atado en el nombre de Jesús. Para que en tu casa deje de haber tanta discordia. Lee la palabra con los ojos del entendimiento abiertos. Con espíritu de sabiduría, con espíritu de revelación, para que tus hijos no se pierdan, aún los que están en la iglesia. Porque si no conocen al Dios de la palabra, no tienen experiencia del poder de Dios, pueden aprender muchas cosas, pero no conocen verdaderamente al Señor. Dios nos da el Espíritu Santo para abrir nuestros ojos. El Espíritu Santo no es una herramienta, no es la herramienta más. A ver, entre tantas que vamos a usar una herramienta. No, mi amado, el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, capacitándonos. Él es el medio de nuestra iluminación. Él es quien abre nuestros ojos. De hecho, ya abrió nuestros ojos cuando vino. Recibimos a Cristo y Él nos salvó. Cuando nos sacó de las tinieblas, ese mundo de tinieblas, a su luz admirable, al darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero eso fue solo el principio. Él quiere que veamos más. Él quiere que vos veas más. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje que hace un tiempo hablamos acerca de los discípulos que iban camino de Emaús?
¿Se acuerdan que ellos habían estado con Jesús y estaban tristes y todo porque Jesús había muerto, en fin? Pero luego de que Jesús vino, se reveló y les empezó a hablar a su corazón. Ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese ardor en el corazón, ese ardor, esa llama del corazón, representa los ojos del corazón que está abierto, que están empezando a abrirse. Es la iluminación, el encendido del corazón para que se vuelva ese Dios vivo, vital. Y allí entonces ese corazón empieza a ser conmovido. Ese ardor del corazón que el apóstol desea, que Pablo desea, y es nuestro deseo para esos cristianos que caminaban, para estos de Éfeso, para todos nosotros. Porque cuando el corazón comienza a arder con verdad, cuando la verdad de la palabra de Dios se vuelve tan vívida y real, es cuando tu corazón empieza a ser cautivado por la palabra, y ahí es donde empieza a arder. Cuando echa raíz en vos y simplemente empezás a responder a la palabra. Y ahí es cuando entonces tenés la certeza de que Dios es real, de que nada te puede asustar, de que nada vas a temer, de que está todo en orden, de que la esperanza de tu llamamiento es genuina, que el poder de su presencia está disponible y que las riquezas de su ministerio por medio de ti van a ser manifestadas a otros de esa misma manera. Para terminar te digo, y esto uno, las mujeres, lo puede saber, dice: nunca vamos a conseguir a un hombre completo hasta que su corazón no sea conmovido. Y Dios dice: el hombre se entrega cuando los ojos del corazón son iluminados, hasta que la verdad sea movida desde la cabeza al corazón, de acá a acá, y haya tomado todo. Bendice, alma mía, a Jehová, y todo mi ser, tu santo nombre. Cuando amamos a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, nos apasionamos por Dios, entonces la voluntad es conquistada, es motivada, y entonces la persona empieza a crecer tremendamente. Mis amados, en esta noche hagamos una petición al Espíritu Santo. El ser empapados de la verdad, de la palabra, en oración, para que la palabra sea viva, para que tu relación de conocer a Dios sea vital, el poder de Dios actuando en vos. En el nombre de Jesús, en esta noche he sentido el fuego del Espíritu. Estoy ardiendo, tremendo, no sé, un calor terrible acá. A mí la palabra me atravesó primero. Hay muchos hermanos que están del otro lado, que están anhelando conocer más de Dios. Hay un hambre de Dios. Hay un deseo en el corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que ni ninguna persona puede hacerte experimentar si no sea el Espíritu Santo. Hay una llama ardiendo en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta noche. Y quiero que antes de orar, vamos a poner una alabanza. Y esta alabanza declara
el poder, la santidad y la grandeza de nuestro Dios. Y en el nombre de Jesús, vos la conocés, declará, cantá y empezá a pedir que el Espíritu Santo de Dios le dé a tu vida y le abra los ojos a tu corazón, le dé ese espíritu de sabiduría, de revelación, en el nombre de Jesús. Pero que sea una petición personal, mi amado. Que en esta noche seas vos el que vaya a beber de la fuente de agua. Que sea tu corazón encendido, deseando beber, recibir. Porque hay un Dios que adoramos y es el Dios de la palabra. Es el Dios vivo. Ese es el Dios que adoramos. Gracias, Jesús. Te amamos, Dios bendito y santo.
Gracias, Señor, qué bendición. Señor, gracias porque en tu presencia, Señor, tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos entendimiento, tenemos todo. Gracias por tu presencia. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en esta noche. Venimos a ti, Señor, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Tu presencia, Señor, es nuestro deleite, es nuestra seguridad, Dios. Gracias, Señor. Señor, esperamos en ti, confiamos en ti, sabemos que tú tienes todo bajo tu cuidado. Gracias, Señor. Queremos conocerte más, queremos ir más profundo. Queremos, Señor, que nuestro corazón cada vez sea iluminado por tu Espíritu, dándonos ese entendimiento, esa revelación, esa sabiduría que necesitamos, Señor. Abre los ojos, Dios bendito, santo, abre nuestros ojos para ver. Queremos ver, Señor, queremos ver y contemplar tu santidad y contemplar la hermosura de tu rostro en esta noche, en este tiempo. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice a todos aquellos que están conectados en esta noche. Bendice los hogares, Dios. Que la luz, Señor, de Cristo resplandezca sobre toda tiniebla en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Wow. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Qué bendición. Para todos ahí, muy bien. Bueno, hermanos, que Dios los acompañe. Mediten en esta palabra. Mediten ahí en lo que la pastora acaba de compartir de parte del Señor para tu vida. Amén. Que Dios los bendiga, que les dé un lindo descanso, que puedan descansar sus cuerpos, pero sobre todo que puedan descansar su mente, su espíritu en Cristo Jesús. Amén. Los amamos Dios los bendiga. mucho. Bendiciones.